12 kilómetros de murallas rodeadas de torres. 15 puertas, cada una custodiada por colosos de piedra alados. Una ciudad que se extendía a lo largo de casi 2000 acres, la más grande que el mundo antiguo jamás había visto. Tras esas puertas, más de 100.000 personas, una biblioteca con 30.000 tablillas y un palacio de 70 y una habitaciones con 3 kilómetros de tallas de piedra que adornaban sus pasillos. Construido por un rey que no quería que ningún visitante olvidara jamás quién gobernaba el mundo. Esta era Nínive, la capital de Asiria, el imperio que se tragó por completo a las 10 tribus de Israel y nunca las devolvió. La Biblia menciona esta ciudad más que ninguna otra capital extranjera, pero luego fue destruida, tan completamente borrada que, en 2 generaciones, nadie en la tierra podía decir dónde había estado. Permaneció sepultada bajo tierra durante 25 siglos. Entonces, los arqueólogos clavaron una pala en la tierra y sacaron a la luz el imperio más poderoso del mundo antiguo. Así era Nínive antes de su caída. Durante 50 años del siglo VII a.C., ninguna ciudad en la tierra fue más grande. Se ubicaba en la orilla oriental del Tigris, frente a la actual Mosul, en el norte de Irak. El Tigris discurría a lo largo de su flanco occidental, sirviendo a la vez de foso, vía de comunicación y línea de suministro. Su apogeo se produjo entre el 704 y el 681 a.C., durante el reinado del rey Senaquerib, quien transformó una antigua ciudad religiosa en la capital del mundo. 750 hectáreas, 800 acres, el doble de la superficie de la Babilonia contemporánea. Tras esas murallas vivían entre 100.000 y 150.000 personas, una cifra sin parangón en todo el mundo del siglo VII. Un afluente menor, llamado Khosr, atravesaba Nínive de este a oeste. La dividía como una franja verde, alimentando canales, lavando calles y regando sus jardines. 2 imponentes montículos dominaban el paisaje. Tel Kuyunjik se alzaba 20 metros sobre la llanura al noroeste. La Acrópolis Real, hogar del palacio de Senaquerib, el palacio de su nieto y el antiguo templo de Ishtar. Al sureste se encontraba Tel Nabi Yunus, el arsenal militar del imperio y, según la tradición local, el lugar de sepultura del profeta Jonás. Su ubicación no fue casual. Nínive controlaba el principal vado del curso superior del Tigris. Se asentaba en las rutas de caravanas que conectaban el Mediterráneo con la meseta iraní y se extendía a los pies de los Zagros. El comercio debía pasar por allí. Los ejércitos debían rodearla. Y quien controlara ese territorio, controlaría el centro neurálgico del antiguo cercano oriente. La llanura era la opción. Los muros eran la respuesta. Senaquerib le dio un nombre a su muro. Lo llamó Malo Imgalabi Lususu, el muro cuya gloria derriba al enemigo. Se extendía a lo largo de 12 kilómetros, 7 millas y media, rodeando toda la ciudad. 2 murallas superpuestas. La base consistía en 6 metros de piedra caliza labrada, 20 pies de piedra tallada demasiado densa para cualquier ariete de la época. Encima se alzaban 10 metros de adobe, 15 metros de espesor. Altura total con almenas, 25 metros. Un edificio de 8 pisos rodeaba toda la ciudad. Torres que se alzaban cada 18 metros proporcionaban a los arqueros asirios zonas de tiro superpuestas. Almenas de 3 niveles coronaban el parapeto. Fosos alimentados por el río Khosr llenaban las zanjas inferiores. 15 puertas perforaban este recinto. Cada una llevaba el nombre de un dios. La puerta de Shamash, en la muralla oriental, la más grande, controlaba el camino a Arbela, la actual Erbil. 2 fosos y un puente de piedra protegían su acceso. La puerta de Nergal, al norte,
se enfrentaba a los enemigos con enormes toros alados flanqueando su entrada. La puerta de Hadad estaba dedicada al dios de la tormenta. La puerta de Mashki, la puerta de los abastecimientos, conducía el ganado hasta el Tigris. La puerta de Halsi, al sureste, fue donde los arqueólogos en las décadas de 1980 y 1990 encontraron los esqueletos de los últimos defensores de la ciudad, con sus armas aún a su lado. No se trataba de simples puertas. Una vez cerradas, cada una se convertía en una fortaleza en sí misma: cuartel, arsenal, puesto de control aduanero, cartel publicitario ideológico. Y en cada umbral se alzaba el Lamassu: cuerpo de toro para la fuerza, alas de águila para la velocidad, un rostro humano barbudo coronado con los cuernos de la divinidad para la sabiduría. Los asirios los llamaban esto espíritus protectores, tallados con 5 patas, parecían inmóviles vistos de frente y en movimiento vistos de perfil. La mayoría medían entre 3,5 metros y 4,5 metros de altura. El más grande no se descubriría hasta 2025. Pasa el Lamassu, sube la rampa. El camino a través de la puerta conducía directamente a una puerta que ningún rey rival en la tierra podría igualar. Sennacherib le puso ese nombre él mismo: Ekalu Shah Shanina Laishu, el palacio sin rival, y nadie en el mundo antiguo estaba en posición de discutirlo. Lo construyó entre el 703 y el 691 a.C. en la esquina suroeste de Kuyunjik. La plataforma se elevaba 24 metros sobre la llanura circundante. Desde el camino que discurría junto al río, el palacio parecía flotar sobre la ciudad como un acantilado. La excavación abarcaba aproximadamente 30 acres, 12 hectáreas, el equivalente a 23 campos de fútbol modernos. Los planos de Layard incluían 71 habitaciones, salones y corredores. Solo la sala del trono medía 51 metros de largo por 20 de ancho, la cámara individual más grande jamás excavada en Asiria. Los materiales eran de acervo imperial, cedro del Líbano, ciprés, enebro, pistacho, morera, puertas de cedro y ciprés chapadas en bronce y plata. Sennacherib enumeraba cada madera por su nombre en las inscripciones de sus prismas, del mismo modo que un multimillonario moderno enumera el mármol de una torre. Pero lo que realmente impactó no fue el tamaño, sino lo que cubría las paredes. 3 kilómetros de relieves de piedra tallada recorrían la longitud de los muros inferiores. Casi 2 millas de narración continua que envolvía los corredores. En cada puerta principal, pares de Lamassu miraban hacia afuera. Para entrar en cualquier cámara, un visitante debía caminar entre ellos. Para encontrarse con el rey, un vasallo debía caminar entre ellos una y otra vez, adentrándose cada vez más en el palacio, con una postura más baja y una estatura más pequeña. Esto no era decoración, era un argumento grabado en piedra, y todos los visitantes lo atravesaban. ¿Qué decían realmente las piedras? La respuesta está grabada en las paredes del palacio, incluyendo en una de las cámaras una historia que también narra la Biblia. Los relieves eran una confesión que los asirios escribieron de su puño y letra, talladas en losas de yeso y alabastro, de unos 2,5 metros de altura. Las esculturas se extendían en una narrativa continua por las habitaciones, fluidas, cinematográficas, con ríos, pinares y cordilleras esbozadas para anclar cada escena a un lugar real. El arte mesopotámico anterior inmortalizaba a sus reyes en poses estáticas. Los escultores de Sennacherib pusieron el imperio en movimiento. Y lo que pusieron en marcha fue el terror. Escribas aparecen en los paneles con estiletes en mano, contando cabezas cortadas mientras los cuerpos se amontonan a sus pies. Prisioneros cuelgan empalados en estacas. Hombres desollados yacen sobre las murallas de la ciudad.
largas columnas de deportados salen arrastrando los pies de pueblos en llamas hacia un imperio que necesitaba sus espaldas más que sus vidas. El registro de la crueldad plasmado en piedra. Luego está la habitación 36, una sala del Palacio del Suroeste, dedicada por completo a una sola campaña, el asedio de Sennacherib a la ciudad judaíta de Laquis en el 701 a.C. A lo largo de más de 12 paneles se despliega el asalto. El ejército asirio marcha con máquinas de asedio. Una enorme rampa de tierra se alza contra la muralla de la ciudad. Arietes avanzan por la pendiente. Arqueros disparan flechas desde escudos de mimbre. Defensores caen del parapeto. Cautivos salen en fila mientras la ciudad arde. Y al final, el propio Sennacherib, sentado en un trono portátil, recibe el botín y a los supervivientes. Esa rampa sigue ahí. Los arqueólogos la han recorrido en Tel ed-Duwayr. Las puntas de flechas son reales. El muro quemado es real. Y la campaña coincide, línea por línea, con los relatos de 2 Reyes 18, 2 Crónicas 32 e Isaías 36. Pero Sennacherib no era solo un destructor, también era un ingeniero. Y lo más extraordinario de su ciudad no era un arma, sino el agua. Para alimentar a una ciudad de 100.000 habitantes en las áridas llanuras del norte de Irak, Sennacherib decidió desviar los ríos. Entre el 703 y el 690 a.C., sus ingenieros llevaron a cabo 4 fases sucesivas de construcción hidráulica. Aprovecharon 18 arroyos distintos, excavaron canales a lo largo de 80 kilómetros, 50 millas, de terreno estribacional para llevar el agua de los Sagros hasta Nínive. Las obras de captación se ubicaban en Kinis. Allí, en lo profundo del desfiladero del río Atrush, los canteros de Sennacherib excavaron un embalse en el acantilado y cincelaron imágenes monumentales del rey de pie ante sus dioses en la pared rocosa que se encontraba sobre él. Pero para cruzar un valle llano cerca de un pueblo que ahora se llama Yerwan, el canal necesitaba ayuda. El terreno simplemente no soportaba la pendiente. Así que construyeron un puente para el agua. El acueducto de Yerwan medía 280 metros de largo, 22 metros de ancho y 9 metros de alto. Estaba construido con 2 millones de bloques de piedra, caliza labrada y cemento impermeable. Sus arcos apuntados de piedra conducían un arroyo a través de un campo abierto. Es el acueducto más antiguo conocido del mundo, 5 siglos más antiguo que cualquier construcción romana. Junto al palacio, el rey mandó construir un jardín en terrazas, una montaña artificial como el Amanus, plantada con frutales importados, plantas aromáticas y lo que la inscripción denomina árboles que dan lana, casi con toda seguridad algodón. Para elevar el agua a las terrazas superiores, sus ingenieros fundieron cilindros de bronce con helicoides internos, tornillos hidráulicos, 4 siglos antes de Arquímedes. Stephanie Dalley, de Oxford, ha argumentado que este lugar, y no Babilonia, es el verdadero emplazamiento de los jardines colgantes. Las descripciones clásicas coinciden. Las propias inscripciones de Babilonia nunca mencionan un jardín. Otros estudiosos rebaten esta teoría. El debate continúa. Pero a pesar de sus murallas, su agua y su piedra, el dominio más profundo de Nínive no residía en el cuerpo, sino en la mente y en los dioses. Antes de ser capital, Nínive era un templo. El nombre en sí, Ninua, probablemente significa la morada de la diosa, Ishtar de Nínive, la gran deidad mesopotámica del amor, la guerra y la fertilidad en su forma de culto local. Su templo se encontraba en la cresta central de Kuyunjik y se llamaba Mashmash, la casa de muchos rituales. Sus cimientos se remontan aproximadamente al año 2300 a.C., cuando fue colocado por el antiguo rey Acadio Manishtushu,
Todas las principales dinastías asirias posteriores lo reconstruyeron: Shamshi-Adad, Shalmaneser, Tukulti-Ninurta, Tiglat-Pileser, Ashurnasirpal, Sennacherib y Asurbanipal. 2000 años de trabajos de restauración en un único lugar sagrado. Su influencia se extendió mucho más allá de Mesopotamia. En el siglo XIV a.C., el rey de Mitanni envió su estatua al faraón Amenhotep III en Egipto para que bendijera a la casa real. Este intercambio se conserva en la correspondencia de Amarna. Junto a su templo se alzaba el templo de Nabú, dios de la escritura, los escribas y la legitimidad real. Y fue precisamente esta asociación entre palacio y pluma la que provocó la ruina más devastadora de Nínive. Asurbanipal, nieto de Sennacherib y rey desde el año 669 a.C., construyó una biblioteca. Alrededor de 30.000 tablillas y fragmentos cuneiformes, la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, textos médicos, tablas astronómicas, listas léxicas, el Tratado de Sucesión de Esarhaddon, con paralelismos que los estudiosos modernos encuentran sorprendentes en comparación con el Deuteronomio. En 1872, un joven grabador del Museo Británico llamado George Smith descifró en una de estas tablillas un relato de un gran diluvio que guardaba un estrecho paralelismo con la historia de Noé. El mundo victoriano quedó conmocionado. Cuando Nínive cayó y sus palacios ardieron, el fuego coció la arcilla sin cocer. Las tablillas sobrevivieron porque la ciudad no. Murallas, palacio, jardines, templos, biblioteca. Esa era la arquitectura. Ahora imagínate que la recorres. Corre el año 670 a.C. Esarhaddon está sentado en el trono. Atraviesa la puerta de Shamash. Ante ti se abre el camino real, 26 metros de ancho, por decreto del propio Sennacherib. Él mismo estableció el código de construcción. Quien invadiera la avenida sería empalado en una estaca clavada en los cimientos de su propia casa. La avenida permaneció despejada. No todos los rostros que te rodean comparten un idioma. Décadas de política de deportación asiria han vaciado a naciones sometidas a la capital imperial. Israelitas y judaítas fueron traídos tras la caída de Samaria en el 722 a.C. y tras la campaña de Sennacherib en Judea en el 701 a.C. Arameos de Siria, fenicios de Tiro, egipcios capturados durante la reciente incursión de Asaradón en el delta del Nilo, elamitas, árabes, urartianos. El asiriólogo Bustenai Oded contabilizó unos 4,5 millones de personas trasladadas por todo el imperio a lo largo de 2 siglos. En la corte se habla acadio, en las calles se habla arameo. Los relieves de este mismo período muestran parejas de escribas, trabajando codo con codo, uno presionando un estilete sobre arcilla húmeda, el otro escribiendo arameo alfabético en un rollo con una pluma. Los sonidos se superponen densamente, burros rebuznando bajo cargas de grano, martillos de bronce resonando en talleres abiertos, cánticos del templo que llegan desde Kuyunjik, el paso marcial de la infantería que regresa del campo de desfiles de Nabi Yunus. Los olores se superponen cada vez más: humo de cedro, incienso, pan de cebada horneándose, cerveza elaborándose, aceites perfumados en barbas rizadas y aceitadas, polvo de la llanura, y debajo de todo, la ineludible suciedad de una ciudad premoderna de 100.000 habitantes. Entre esas 100.000 almas, un profeta hebreo ya había caminado por esas calles, y lo que fue enviado a decir cambiaría la ciudad para una generación y la condenaría en la siguiente. En el siglo VIII a.C., un profeta de Galilea llamado Jonás, hijo de Amitai, el mismo Jonás mencionado en 2 Reyes 14:25 como profeta del reinado de Jeroboam II,
entró en la ciudad más grande del mundo con una condena de 40 días. El libro de Jonás la describe como una ciudad sumamente grande, de una extensión equivalente a 3 días de camino. Los eruditos interpretan esta frase de 3 maneras. Algunos la consideran como el distrito administrativo más amplio que se extendía desde Nínive hasta Nimrud y Khorsabad. Otros, como el tiempo necesario para realizar negocios en una capital imperial. Un día para entrar, un día para predicar y un día para salir. Otros, como una expresión hebrea superlativa, una gran ciudad para Dios, una ciudad inmensurable. La ciudad a la que fue enviado ya temblaba. En el 763 a.C., el eclipse solar total de Bur-Sagal oscureció el cielo sobre Nínive, según registraron los propios escribas astronómicos asirios. Las plagas asolaron la provincia. Las revueltas provinciales resquebrajaron los límites del imperio. A ojos mesopotámicos, los presagios se alineaban. Una ciudad preparada para escuchar el juicio. Y lo que sucedió después es único en la Biblia hebrea. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios, hicieron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el más importante hasta el más humilde. Siglos después, Jesús pondría a esa generación como testigo contra la suya. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Un siglo después de Jonás, los ejércitos asirios regresaron. En el año 701 a.C., Sennacherib marchó sobre Judea. Su propio prisma de arcilla, el prisma de Taylor, conservado en el Museo Británico, enumera 46 ciudades fortificadas de Judea que fueron capturadas. Se jactaba de haber confinado al rey Ezequías de Jerusalén como a un pájaro en una jaula. Esta campaña está representada en los relieves de Laquis que adornan la sala 36 de su palacio, la misma sala que recorrimos anteriormente. Pero Jerusalén no cae. Segundo de Reyes 19, versículo 35. El ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Sennacherib se retira. Ahora lee su prisma con atención. Enumera cada ciudad capturada con un detalle obsesivo. Sobre Jerusalén guarda silencio. Cobró tributo. Nunca dice que tomó la ciudad. 20 años después, en el año 681 a.C., sus hijos lo asesinaron en el templo de su Dios. Las fuentes babilónicas lo confirman. El arrepentimiento puede salvar una ciudad durante una generación, pero la generación que olvida tiene otro profeta esperándola. El otro profeta era Nahum. En algún momento del siglo VII a.C., muy probablemente después de que Asiria saqueara la Tebas egipcia en el 663 a.C., Nahum pronunció un oráculo dirigido directamente a la capital. Esta vez no había un llamado al arrepentimiento, solo el veredicto. Ay de la ciudad ensangrentada, llena de mentiras y saqueos. Nahum 3:1. Se abren las compuertas del río, el palacio se deshace. Nahum 2:6. Su contemporáneo Sofonías añadió la imagen de lo que quedaría, una desolación, un páramo árido, con el búho y el erizo posados en los capiteles derribados de las columnas caídas. Ambos profetas hablaron mientras Nínive ostentaba todo su poder. Luego llegó el año 612 a.C. Asurbanipal murió alrededor del año 631 a.C. La guerra civil desestabilizó el imperio desde dentro. Una coalición se dirigió a la ciudad. Los babilonios, bajo el mando de Nabopolassar, desde el sur. Los medos, bajo el mando de Ciaxares, desde el este. Y tropas auxiliares escitas que los acompañaban. Llegaron en junio del 612 a.C. y sitiaron la ciudad. Durante 3 meses, los muros resistieron exactamente como Sennacherib los había construido.
Entonces llegaron las lluvias, fuertes e implacables. El Tigris y el Cosroes se desbordaron. El historiador griego Diodoro Sículo, del siglo I a.C., relata lo que sucedió después. Las aguas de la inundación socavaron una sección de la muralla y un tramo del terraplén simplemente se derrumbó. Las compuertas del río se abrieron. Los cimientos de adobe se disolvieron. Nahum 2:6, escrito una generación antes, en la página. En la puerta de Halsey, los defensores previeron lo que se avecinaba. Redujeron el paso con piedras toscas, de 4 a 2 metros, intentando frenar el avance enemigo. Las excavaciones de la década de 1980 hallaron más de una docena de esqueletos en ese pasadizo. Puntas de flecha, puntas de lanza. Los últimos hombres que lucharon por Nínive, enterrados donde cayeron. Los palacios ardieron. Sin-shar-ishkun, el último rey asirio que gobernó desde esta ciudad, pereció en el incendio. El mismo fuego calcinó la biblioteca de Asurbanipal y la salvó. 2 siglos después, el soldado griego Jenofonte marchó junto a las ruinas con los 10.000. Vio grandes murallas desiertas. No pudo precisar a qué ciudad pertenecía. Y allí permaneció, bajo el polvo, durante 25 siglos. En 1842, un cónsul francés llamado Paul-Émile Botta clavó una pala en un montículo llamado Khorsabat y desenterró el primer palacio asirio que se había visto en 24 siglos. 3 años después, un joven viajero inglés llamado Austen Henry Layard comenzó a excavar en Nimrud, a 30 kilómetros al sur de Mosul. En 1847, cruzó el Tigris y dirigió su pala hacia Tel Kuyunjik. Dio con los muros del palacio de Sennacherib. Primero apareció en Lamassu. Uno tras otro, colosales toros alados emergieron de la tierra donde los obreros asirios los habían colocado 25 siglos antes. Luego, los relieves de Laquis, con una inscripción cuneiforme que mencionaba el nombre de la ciudad. La narración bíblica plasmada en piedra. Su ayudante, Hormuz Rassam, oriundo de Mosul, continuó excavando. En 1853, trabajando de noche a la luz de una lámpara, Rassam descubrió los relieves de la caza del león de Asurbanipal y una cámara llena de tablillas cuneiformes, la biblioteca. En 1872, un grabador autodidacta del Museo Británico llamado George Smith, que había aprendido por sí mismo la escritura cuneiforme, leyó la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, la historia de la inundación. Daily Telegraph financió su regreso a Nínive, donde encontró los fragmentos perdidos en cuestión de días. Y entonces, en 2014, la destrucción regresó. Entre 2014 y 2017, el ISIS dinamitó las puertas de Mashki, Hadad y Nergal, arrasó la tumba de Jonás y destruyó más de 100 metros de relieves de la Sala del Trono. En septiembre de 2025, un equipo liderado por Heidelberg descubrió bajo esos escombros un Lamassu de 6 metros, el más grande jamás encontrado, que custodiaba la Sala del Trono enterrada de Esarhaddon. La ciudad seguía entregando a sus muertos. Nínive era una ciudad de contradicciones, una maravilla de la ingeniería y un monumento a la crueldad, lugar de arrepentimiento colectivo bajo Jonás y de arrogancia asesina bajo Sennacherib. La Biblia la llamó esa gran ciudad. Nahum la llamó desolada. Ambas descripciones eran ciertas. Las murallas cayeron tal como Nahum había predicho. Las compuertas del río se abrieron y el palacio se desmoronó. La biblioteca que construyó el nieto de Sennacherib sobrevivió al incendio que destruyó el imperio, y el mismo polvo que sepultó Nínive preservó cada palabra jamás escrita en su contra. Si alguna vez te has preguntado si las historias más extrañas de la Biblia ocurrieron realmente en lugares reales, con murallas reales y reyes reales,
La respuesta es sí. Y la Tierra sigue demostrándolo. Dale me gusta a este video si los relieves de Sennacherib y la rampa de Laquis te ayudaron a ver 2 Reyes 18 con otros ojos. Suscríbete para no perderte la próxima capital antigua que recorreremos juntos. Babilonia es la siguiente. Comenta qué detalle te sorprendió más: el Lamassu de 6 metros, la tablilla de inundación de George Smith o las compuertas del río de Nahum. Comparte esto con alguien que necesite saberlo. La geografía de la Biblia está enterrada en tierra real y los arqueólogos aún la están desenterrando.